Buen día, honorables miembros del Consejo de Seguridad. Esta mesa que preside esta sesión les da la más cordial bienvenida. Hoy nos ocupa un tema de gran relevancia en la seguridad internacional. Por ello estamos solicitando que las naciones aquí representadas puedan disponer de todos sus esfuerzos para dar solución inmediata a la cuestión relativa al cambio climático. A continuación, procederemos al pase de lista. Para ello, requerimos a las delegaciones mencionadas ponerse de pie y responder presente y votar. Delegación representante del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Delegación representante de la República de la India. Presente y votando. Delegación representante de la Federación Rusa. Presente y votando. Delegación representante de los Estados Unidos de América. Presente y votando. Delegación representante de la República Popular China. Presente y votando. Delegación representante de la República Francesa. Presente y votando. Delegación representante del Estado de Japón. Presente y votando. Delegación representante de la República Federativa de Brasil. Presente y votando. Por el poder que me confiere la Organización de las Naciones Unidas, declaramos esta sesión del Consejo de Seguridad formalmente aperturada. Honorables delegaciones, el foro está abierto. ¿Alguna moción? Adelante, República de la India. La delegación de la India presenta una moción para establecer el orden de la agenda, tomando como temática el impacto del cambio climático en la seguridad global. La moción está en orden. Esta moción procederemos a abrir nuevamente el foro. Delegación de Estados Unidos. La delegación de Estados Unidos solicita una moción para establecer el tiempo de los discursos con una duración máxima de 3 minutos. ¿Delegaciones a favor? Claramente pasa. Señores delegados, a continuación se integrará la lista de oradores. Recuerden que disponen de un tiempo de 3 minutos, tiempo que fue aprobado por el foro. Se les notificará 10 segundos antes de concluir el tiempo para que hagan una conclusión inmediata. En estos momentos procederemos a llamar a aquellas delegaciones que deseen integrar la lista de oradores y levantar el placar. Delegación representante del Estado de Japón tiene la palabra. Señora Presidenta, en nombre del Gobierno de Japón, expreso nuestra profunda preocupación por el creciente impacto del cambio climático en la seguridad global, los efectos cada vez más severos de fenómenos meteorológicos extremos, el aumento del nivel del mar y la degradación ambiental están socavando la estabilidad de las naciones y regiones enteras. Japón Japón coincide con el secretario general de las Naciones Unidas en que el cambio climático es un multiplicador de amenazas, exacerbando conflictos existentes y generando nuevos. En este sentido, Japón considera fundamental adoptar un enfoque integral de la seguridad que vaya más allá de las amenazas militares tradicionales y que abarque la seguridad humana. Como se señala en el informe del secretario general sobre nuestra agenda común, el cambio climático plantea riesgos existenciales para la humanidad. Es imperativo que la comunidad internacional intensifique sus esfuerzos para limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius por encima de los niveles, como se establece en el Acuerdo de París. En este contexto, Japón reafirma su compromiso con la acción climática y reitera la importancia de la cooperación internacional para enfrentar este desafío global. Proponemos las siguientes acciones concretas: fortalecer la resiliencia, invertir en infraestructura resistente al clima, sistemas de alerta temprana y gestiones de riesgo de desastre para proteger las poblaciones más vulnerables, promover la transición a energías más limpias, fomentar la cooperación regional y integrar el cambio climático en las operaciones de mantenimiento de la paz. Señora Presidenta, el cambio climático es un desafío que afecta a todos nosotros. La seguridad de una nación está totalmente ligada a la seguridad de todas las naciones. Instamos a este Consejo a asumir un papel de liderazgo en la promoción de la paz y la seguridad de las internacionales en un mundo cada vez más afectado por el cambio climático. Gracias. Delegación representante de la República Federativa de Brasil tiene la palabra. Buenos días, distinguidos miembros de la mesa directiva, delegados y audiencia observadora. Como representante de la República Federativa de Brasil ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, me dirijo a este honorable Consejo de Seguridad para expresar la profunda preocupación de este Estado respecto al impacto del cambio climático en la seguridad global. El cambio climático representa una de las mayores amenazas de nuestro tiempo, con consecuencias directas sobre la estabilidad política, económica y social de las naciones, especialmente en regiones vulnerables.
El reciente informe del IPCC subraya que el aumento de la temperatura global y los eventos climáticos extremos tienen efectos desproporcionados en los países en desarrollo. Brasil, con su vasto territorio amazónico y costero, se encuentra en una posición única para destacar los riesgos que el cambio climático implica, no solo para la biodiversidad, sino también para la seguridad regional y global. Las sequías prolongadas y las inundaciones severas en la región del nordeste brasileño ya están generando migraciones internas y conflictos por el uso del agua, lo cual es un claro ejemplo de cómo el cambio climático puede generar inestabilidad social y económica. El cambio climático afecta la seguridad alimentaria y la producción agrícola, ya que la variabilidad de lluvias y el aumento de temperaturas amenazan el sustento de millones. Para Brasil, como potencia agrícola, esto impacta no solo su economía, sino la seguridad alimentaria global. La escasez de alimentos puede generar conflictos en regiones vulnerables, agravando desigualdades y la competencia por recursos. La deforestación en la Amazonia, impulsada por actividades ilegales como la minería y la tala, afecta tanto al medio ambiente como a la seguridad global. Al ser un regulador climático planetario, su degradación desestabiliza patrones climáticos en todo el mundo, con efectos que trascienden fronteras y afectan a millones de personas. Brasil reitera la necesidad de que este Consejo aborde el cambio climático como un factor central en la discusión sobre la paz y la seguridad internacional, tal como lo establece el informe Pathways for Peace del Banco Mundial y la ONU. Debido a esto, Brasil propone reforzar la cooperación internacional para combatir actividades ilícitas que agravan el cambio climático, como la deforestación y la minería ilegal, especialmente en lugares como la Amazonia. Así también adoptar medidas locales para mitigar los impactos del cambio climático en la seguridad alimentaria, especialmente considerando su efecto en la producción agrícola y la escasez de alimentos que puede exacerbar los conflictos en regiones vulnerables. Les. Delegación representante de la República Popular China tiene la palabra. Buenos días, distinguidos miembros de la mesa directiva, delegados y audiencia observadora. Hoy nos reunimos en un contexto creciente de creciente preocupación mundial sobre el impacto del cambio climático en la seguridad internacional. La reciente serie de tormentas que ha golpeado Filipinas, desplazando a más de 3.6 millones de personas, resalta una vez más la urgencia de abordar este desafío desde una perspectiva no solo ambiental, sino también de seguridad global. El cambio climático está afectando directamente la estabilidad de los estados, exacerbando los conflictos y causando desplazamientos masivos. De acuerdo con el informe de evaluación del IPCC 2021, el aumento de la temperatura global, junto con el incremento de la intensidad de los eventos climáticos extremos, está creando escenarios en los que la capacidad de los estados para mantener el orden interno se ve seriamente comprometida. Las comunidades afectadas por estos desastres, como hemos visto en Filipinas, se enfrentan a una pérdida significativa de sus medios de vida, lo que genera tensiones sociales y económicas que pueden desestabilizar no solo al país afectado, sino a toda la región. La República Popular China ve con gran preocupación cómo este fenómeno está afectando a países en desarrollo que carecen de los recursos necesarios para hacer frente a estas situaciones. Los desplazamientos internos, agravados por la falta de infraestructuras adecuadas y la exposición geográfica a desastres naturales, son un recordatorio constante de la vulnerabilidad de muchas naciones ante el cambio climático. Señora Presidenta, la República Popular China reitera su apoyo a los esfuerzos internacionales para mitigar los efectos del cambio climático y proteger la seguridad global. Estamos listos para asumir nuestra responsabilidad en este esfuerzo conjunto. Por lo tanto, proponemos lo siguiente: reconocer que los países más desarrollados deben intensificar sus esfuerzos en términos de financiamiento climático y apoyo técnico a las naciones más vulnerables. La comunidad internacional debe garantizar que los países como Filipinas tengan acceso a los recursos necesarios para fortalecer sus infraestructuras de resiliencia climática y responder de manera efectiva a estos desafíos. Adoptar medios más firmes para abordar las causas profundas de los desplazamientos forzados vinculados al cambio climático y se comprometan a trabajar en estrecha colaboración con las Naciones Unidas y otros Estados miembros para encontrar soluciones sostenibles. Delegación representante de los Estados Unidos de América tiene la palabra. Buenos días, distinguidos. Sí, Francia. Buenos días, distinguidos miembros de la mesa directiva y delegados. En nombre de Francia, me permito elevar ante este Consejo la creciente preocupación respecto a la crisis de inflación y su impacto directo sobre los hogares más vulnerables. Esta situación no es exclusiva de ninguna nación, sino que refleja una tendencia mundial que afecta tanto a economías desarrolladas como en desarrollo. El incremento en los precios de bienes esenciales como los alimentos y la energía
ha puesto en riesgo la estabilidad de los hogares, especialmente de aquellos que ya se encontraban en situaciones de fragilidad económica. El informe del secretario general de la ONU sobre la evolución de la situación económica y social mundial subraya la magnitud del desafío que enfrentamos. La inflación, agravada por factores como la pandemia de COVID-19 y la actual crisis energética global, ha incrementado las desigualdades económicas. Las poblaciones en situación de pobreza extrema, especialmente en los países más vulnerables, han visto cómo sus ingresos se erosionan rápidamente, mientras que el acceso a recursos básicos se vuelve cada vez más limitado. Esto contradice directamente los principios del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, que se propone erradicar la pobreza en todas sus formas. Francia resalta la necesidad de una respuesta conjunta de los Estados miembros ante esta crisis, aplicando medidas integrales que no solo enfrenten la inflación inmediata, sino que también aporten soluciones estructurales a largo plazo. El informe sobre el desarrollo humano 2023 destaca la importancia de políticas inclusivas que protejan a los más vulnerables, mejorando la seguridad alimentaria y el acceso a energía. Francia ha implementado políticas internas para reducir el impacto, centradas en ayudas directas a familias de bajos ingresos y en la promoción de medidas de eficiencia energética. Sin embargo, la respuesta debe trascender las fronteras nacionales. Hacemos un llamado a este Consejo y a la comunidad internacional para que se refuercen los mecanismos multilaterales de cooperación económica, especialmente en el ámbito del comercio internacional y la asistencia financiera. La Declaración de Nueva York de 2016 subraya la responsabilidad compartida de los Estados en la promoción del bienestar económico global y creemos firmemente que este es el momento para reafirmar ese compromiso. Es nuestra responsabilidad como miembros de esta organización garantizar que nadie queda atrás en tiempos de crisis. La cooperación y la solidaridad internacional deben ser los pilares sobre los que enfrentemos ese desafío en común. La delegación de Francia propone que se convoque una sesión especial de la Asamblea General para tratar el impacto global de la inflación y diseñar un plan de acción que permita a los países más afectados acceder a fondos de emergencia y a tecnologías para estabilizar sus economías. Gracias. Delegación representante de la Federación Rusa tiene la palabra. Estimados miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el cambio climático se ha convertido en una de las mayores amenazas para la seguridad global en el siglo XXI. Este fenómeno no solo afecta al medio ambiente, sino que también tiene profundas implicaciones para la estabilidad y la seguridad de las naciones. La Federación Rusa reconoce la urgencia de abordar esta crisis y se compromete a trabajar en colaboración con la comunidad internacional para mitigar sus efectos. El informe del IPCC sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad destaca que el cambio climático ya está causando estragos en diversas regiones del mundo. Las sequías prolongadas, las inundaciones y los fenómenos meteorológicos extremos están aumentando en frecuencia e intensidad, lo que resulta en desplazamiento masivo de población y conflictos por recursos escasos. Estos eventos no solo afectan a los países en desarrollo, sino que también tienen repercusiones globales, exacerbando las tensiones internacionales y poniendo en riesgo la paz y la seguridad mundial. La resolución 2349 del Consejo de Seguridad subraya la necesidad de abordar las causas subyacentes de los conflictos, incluyendo el cambio climático. La escasez de agua y alimentos, provocada por el cambio climático, puede llevar a la competencia por recursos, aumentando el riesgo de conflictos armados. Además, el aumento del nivel del mar amenaza la existencia de pequeños estados insulares, lo que podría resultar en desplazamientos forzados y crisis humanitarias. La Federación Rusa insta a los miembros a adoptar medidas concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la adaptación al cambio climático. Es esencial que los países desarrollados cumplan con sus compromisos financieros y tecnológicos para apoyar a las naciones más vulnerables. La cooperación internacional es crucial para desarrollar estrategias de mitigación y adaptación que sean efectivas y equitativas. En resumen, el cambio climático es un desafío que no reconoce fronteras y que exige una respuesta global unificada. La Federación Rusa está comprometida a trabajar con la comunidad internacional para abordar esta crisis y garantizar un futuro seguro y sostenible para todas las naciones. Gracias. Señor, delegación representante de los Estados Unidos de América tiene la palabra. Buenos días, distinguidos delegados, miembros de la mesa directiva y audiencia observadora. Me permito dirigirme a ustedes hoy en representación de los Estados Unidos de América para enfatizar la creciente amenaza que el cambio climático representa para la seguridad global.
Estados Unidos de América reitera su compromiso de abordar esta crisis con un enfoque integral, en consonancia con las recomendaciones del informe especial del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, por sus siglas IPCC de 2018, el cual destaca que el calentamiento global está en camino de superar los 1.5 grados centígrados entre 2030 y 2052 si no tomamos medidas urgentes. El cambio climático no solo es una cuestión ambiental, sino una amenaza multifacética a la estabilidad y seguridad internacional. Los efectos estabilizadores del aumento del nivel del mar, las sequías prolongadas, las tormentas más intensas y el desplazamiento forzado de comunidades agravan las tensiones geopolíticas existentes. Según el informe de la Evaluación Nacional de Riesgos Climáticos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, las alteraciones climáticas exacerban los riesgos para los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Y esto no es exclusivo de nuestra nación. Sabemos que los estados frágiles, ya vulnerables a la violencia y a la inestabilidad política, son particularmente susceptibles a estas presiones. Un claro ejemplo de la relación entre el cambio climático y la seguridad es el creciente desplazamiento forzado. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMUCC, estima que para 2050 más de 200 millones de personas podrían ser desplazadas debido a fenómenos climáticos extremos. Esto genera tensiones en las fronteras, crea presiones migratorias sobre los estados vecinos y puede derivar en conflictos armados. Si el Consejo de Seguridad no aborda estos desafíos de manera conjunta y coordinada, las crisis humanitarias se multiplicarán, afectando nuestra seguridad colectiva. Además, las disputas por los recursos naturales esenciales como el agua serán cada vez más comunes en regiones propensas a la desertificación. El reciente informe de la FAO destaca que la competencia por el acceso a recursos cada vez asciende más por conflictos en áreas frágiles. La inseguridad alimentaria vinculada a la pérdida de cosechas por fenómenos climáticos extremos ya está afectando la estabilidad de estados vulnerables en África y Medio Oriente. En conclusión, el cambio climático debe ser abordado como una amenaza existencial para la paz y seguridad internacionales. Se insta a este Consejo a adoptar un enfoque proactivo basado en la cooperación multilateral para mitigar los efectos del cambio climático. Necesitamos reforzar los mecanismos de resiliencia, mejorar la coordinación entre las Naciones Unidas y otros actores internacionales, y así garantizar que los recursos necesarios lleguen a las comunidades más vulnerables. La inacción no es una opción. Gracias. Gracias. Delegación representante del Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte tiene la palabra. Distinguidos miembros de la mesa directiva, delegados y audiencia observadora, hoy nos encontramos ante una crisis que trasciende fronteras y desafía la capacidad de respuesta de nuestros estados, el cambio climático. Estamos presenciando un incremento alarmante de fenómenos meteorológicos extremos que no solo afectan las economías y los ecosistemas, sino que también intensifican riesgos para la seguridad internacional. El Reino Unido considera que el cambio climático es una amenaza multiplicadora, un concepto acuñado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y reconocido en diversos documentos de seguridad internacionales. Al alterar el acceso a recursos esenciales como el agua y los alimentos, esta crisis amplifica tensiones sociales y económicas, desestabilizando sociedades y aumentando la probabilidad de conflictos. En regiones como las islas del Pacífico, el aumento del nivel del mar amenaza no solo con destruir hábitats, sino con desplazar a poblaciones enteras, convirtiendo a estas personas en refugiados climáticos. Este desplazamiento forzado no es una simple cuestión humanitaria, sino una amenaza directa a la seguridad regional, ya que puede generar disputas por la tierra y los recursos. El Reino Unido ha sido un firme defensor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 13, que nos llama a tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Sabemos que la paz duradera no será posible sin abordar las causas subyacentes de los conflictos, muchas de las cuales están relacionadas con los efectos del calentamiento global. Reafirmamos nuestro compromiso con la Iniciativa de Adaptación de África lanzada bajo nuestra presidencia del G7, que busca mejorar la resiliencia climática en el continente africano, pues sabemos que el apoyo a los países en desarrollo es crucial. El Reino Unido propone que el cambio climático sea un punto permanente en la agenda del Consejo y que se cree una comisión permanente que evalúe los riesgos de seguridad derivados del cambio climático, proporcionando informes regulares a este órgano. Gracias. Gracias. Delegación representante de la República de la India tiene la palabra. Gracias. Buenos días, soy representante de la India ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El cambio climático está afectando profundamente a la estabilidad global, y uno de sus efectos más alarmantes es el desplazamiento interno de millones de personas. La India, con más de 2,5 millones de desplazados en 2022 debido a los desastres naturales, ejemplifica la gravedad de esta crisis. El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, de 2022, señala que naciones en vías de desarrollo, como India, son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático, exacerbando los desafíos de seguridad y de desarrollo.
Las inundaciones y ciclones de la India han alcanzado niveles sin precedentes, afectando gravemente a las regiones costeras y zonas rurales. En 2020, el ciclón Amphan desplazó a millones de personas y destruyó infraestructuras críticas. Estos fenómenos naturales no solo desarraigan familias, sino también alimentan tensiones intercomunitarias, aumentan la competencia por recursos y generan incertidumbre sobre el futuro de la seguridad alimentaria y la estabilidad económica. Este Consejo ha identificado el nexo entre el cambio climático y seguridad, subrayando en la resolución 2427 que reconoce la necesidad de proteger a las poblaciones vulnerables ante los efectos de crisis ambientales. El caso de India pone en manifiesto que la migración interna provocada por desastres climáticos no es solo una crisis humanitaria, sino un riesgo para la cohesión social y la paz interna. Las zonas afectadas por desastres naturales a menudo carecen de los mecanismos adecuados para absorber grandes cantidades de personas desplazadas, lo que aumenta la vulnerabilidad de conflictos por acceso a tierras, agua y alimentos. Finalmente, la seguridad global está ligada a nuestra capacidad colectiva para responder al cambio climático. El desplazamiento interno de la India es solo una manifestación de la vulnerabilidad sistemática que enfrentan muchas naciones. Y es imperativo que adoptemos acciones coordinadas y efectivas para prevenir que esta crisis climática se convierta en una fuente continua de inestabilidad global. La delegación de la India propone intensificar los esfuerzos para proporcionar apoyo técnico y financiero a naciones como la India, que enfrentan desafíos monumentales para mitigar los efectos del cambio climático. Esto incluye el compromiso de cumplir con las promesas del Fondo Verde para el Clima, que es crucial para financiar iniciativas de resiliencia y adaptación en países de desarrollo. Adicionalmente, es fundamental implementar estrategias de planificación urbana y rural que permitan a las comunidades afectadas recuperarse de los desastres y prevenir nuevos desplazamientos. Gracias. La mesa quiere saludar la iniciativa que han tenido todas las delegaciones de unificar los bloques y poder presentar una propuesta integrada con todos los estados parte de este Consejo de Seguridad. A continuación escucharemos de parte de las delegaciones la presentación del anteproyecto de resolución que dará como solución la problemática que se ha planteado ante el foro. Federación Rusa tiene la palabra. Recordando el Acuerdo de París de 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en particular el ODS 13 sobre la acción climática, reconociendo que el cambio climático representa una de las amenazas más críticas para la estabilidad global, exacerbando conflictos por recursos, aumentando los desplazamientos forzados y afectando la seguridad alimentaria, subrayando la necesidad urgente de acciones colectivas y coordinadas para mitigar los impactos del cambio climático y fortalecer la resiliencia de los países y comunidades más vulnerables. Decide que el cambio climático sea un punto permanente en la agenda del Consejo de Seguridad y solicita la creación de una comisión encargada de evaluar los riesgos de seguridad derivados del cambio climático, proporcionando informes regulares a este órgano. Exhorta a los Estados miembros a promover la transición energética mediante la transferencia de tecnologías limpias, apoyando a los países en desarrollo en la diversificación de sus matrices energéticas y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles. Insta a la comunidad internacional a proporcionar apoyo técnico y financiero a países vulnerables, garantizando el acceso a recursos para fortalecer infraestructuras de resiliencia climática, conforme a las promesas del Fondo Verde para el Clima. Encomienda a los países desarrollados a cumplir con su compromiso de financiamiento climático para apoyar los esfuerzos de adaptación y mitigación en los aspectos de desarrollo y refuerza la cooperación internacional para combatir actividades ilícitas como la deforestación y la minería ilegal. El Consejo de Seguridad solicita a todas las partes interesadas implementar esta resolución de manera prioritaria y colaborar estrechamente para enfrentar eficazmente los desafíos climáticos en pro de la paz y la seguridad internacionales. Gracias. Señores delegados, en este momento procedemos a hacer votación formal de la resolución planteada ante el Consejo de Seguridad. Delegación representante de la República Federativa de Brasil. Está a favor. Delegación representante del Estado de Japón. Está a favor. Delegación representante de la República Francesa. Está a favor. Delegación representante de la República Popular China. Está a favor. Delegación representante de los Estados Unidos de América. Está a favor. Delegación representante de la Federación Rusa. Está a favor. Delegación representante de la República de la India. Está a favor. Delegación representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Está a favor. Honorables delegaciones, en este momento el foro está abierto. ¿Existe alguna moción? Adelante, Reino Unido. La delegación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tiene la moción para cerrar el debate
ya que se entiende que se ha discutido suficiente el tema. Gracias. ¿Alegaciones a favor? Claramente esta moción pasa. A solicitud del foro pasaremos a cerrar el debate debido a que podemos contar con una resolución definitiva sobre la situación. Muchas gracias.